Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, Ana. Vamos aquí con un poco de impulso después de esa, como has dicho, fantástica comida, un verdadero placer también las ponencias de esta mañana. Y antes de comenzar, sí que quiero dar paso, o sea, o invitar a que me acompañen las personas que estarán con nosotros ahora en la mesa para el debate que nos comentaba Ana y que daremos ahora la introducción. Así que, por favor, Ubianuyu, Ondina y Luis, si podéis ahí acompañarme, muchísimas gracias. Bueno, quería empezar dando las gracias a todos los que habéis hecho posible, ¿no? El que estemos aquí, el poder realizar estas ponencias, el poder generar este debate tan necesario, este debate que no solamente incumbe a España, sino que es un debate internacional, ¿no? Y de ahí a todos los participantes que estamos aquí asistiendo. Igualmente, muchísimas gracias a todos los que nos estáis acompañando, tanto hoy en la sala como a nivel online. Tenéis a través del canal de YouTube que se está también siguiendo y que luego, pues lógicamente, se puede reproducir para coger pues todas las ideas que están saliendo. Así que muchísimas gracias y por supuesto felicidades y gracias a CIUCEPAS por dejarnos sus instalaciones y por la organización de todo este evento. Bueno, comenzamos ahora, como nos presentaba Ana, con esta tercera sesión, Horizonte, Ciencia, Técnica y la Maternidad como Derecho. En las presentaciones de esta mañana escuchábamos o veíamos un poco el diagnóstico de la situación que nos toca vivir y el análisis y motivos también pues económicos en los que estamos inmersos. Ahí tengo que empezar diciendo que me ha gustado, aunque todos trate de la maternidad, el hecho de que se ponga también encima de la mesa la paternidad, ¿no? Y aquí como padre de tres hijos, por decir que bueno, pues son los momentos más felices de la vida de uno. Incluso se hablaba del individualismo, ¿no? Al que está llevando o se quiere llevar a la sociedad y el poder viajar, el poder tener tiempo. Bueno, pues el poder viajar, como he viajado con hijos y he viajado sin hijos, decir que viajar con la familia, viajar con los hijos, pues que es una felicidad todavía mucho mayor que el viajar solos, ¿no? O sea que hablaremos también de ello en esta sesión. Dicho lo cual, en esta mesa pues vamos a tratar el tema de la ciencia, de la tecnología, cómo está avanzando. Ya ha salido antes algunos temas relacionados con el vientre de alquiler, de pasar los deseos a derecho. Y temas como pues que dónde está el límite, ¿no? Y aquí bueno, pues queremos hablar un poco también del futuro, de dónde están esos límites, de qué podemos hacer para apoyar a la maternidad, hasta dónde puede llegar la técnica. Esta mañana pues ha habido muchas presentaciones, ¿no? Presentando una realidad, y una realidad bueno, pues que a veces pues nos puede parecer complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que el futuro va a ser muy positivo. Confío plenamente en que la verdad al final se acabará imponiendo, que las cosas buenas como es la maternidad, como la defensa de la vida, como la defensa de la familia, la institución de la familia que acoge, que protege, pues al final se acabarán imponiendo, ¿no? Y se hablaba de los jóvenes, miro aquí a Margarita, miro a Gary, que hablaban esta mañana de ese cambio que se está produciendo y que yo creo que es así, ¿no? Que los jóvenes están viendo que lo que se les ha vendido hasta ahora, lo que que pretenden en teoría darles la felicidad, pues ven que para nada, ¿no? Que se sienten vacíos y que necesitan algo más, que necesitan esa familia, que necesitan ese amor. Decía la Madre Teresa de Calcuta que si quieres cambiar el mundo, ve a casa y llama a tu familia, y creo que es lo que tenemos que hacer, y creo que al final va a ser bueno, pues lo que va a venir. Puede ser que no sea a corto plazo, como decía Benigno, ese cambio de la sociedad, pero estoy seguro que en el futuro todos estos valores que defendemos, estas propuestas por las que apostamos, ¿no? De apoyo a la familia, de la defensa de la libertad, de la defensa de la vida, acabarán imponiéndose. Y ahí entra una parte importante, que es la parte también de ciencia y tecnología, ¿no? Hacia dónde vamos, la compraventa de seres humanos con el tema de los vientres de alquiler, dónde está la dignidad de la persona. Y para eso tenemos a tres personas que voy a empezar presentando. Son tres referentes en su ámbito, y que estoy seguro y convencido que nos van a hacer unas presentaciones que nos van bueno, pues a plantear también cuestiones y preguntas. Y antes de darles paso y de tener una respuesta a todas estas cuestiones, pues quiero empezar presentando
A Obianuyo Ekeocha, muchísimas gracias por acompañarnos. Casualidades de la vida, nos coincidimos ayer en el aeropuerto ahí de Frankfurt y hemos venido juntos para acá. El mundo al final es un pañuelo. Y decir quién es Obianuyo Ekeocha. Bueno, pues es una conferenciante, autora y activista social provida nigeriana, arraigada en el Reino Unido y autora del libro Objetivo África, neocolonialismo ideológico en el siglo XXI, algo que ha salido también a lo largo de las presentaciones de esta mañana. Es fundadora y presidenta de Culture of Life Africa, una iniciativa desde la que ha desarrollado una intensa labor internacional con intervenciones en más de 70 ciudades de 24 países, así como en foros como las Naciones Unidas y la Unión Europea. Ha participado activamente en debates sociales y políticos sobre la dignidad de la vida dentro de la cultura africana y ha asesorado a legisladores en África, Europa y América del Norte. Su defensa pública le ha llevado a intervenir en espacios como la Casa Blanca, el Parlamento Europeo y la Universidad George Georgetown en Washington. En Objetivo África, Ekeocha denuncia lo que define como un neocolonialismo ideológico que pretende imponer en África una cultura de la muerte. En ese marco critica la narrativa que presenta África como un continente donde la mujer estaría sistemáticamente oprimida y donde el aborto y los anticonceptivos se proponen como instrumentos principales de liberación, que son temas que también, como digo, han ido saliendo a lo largo del día y que Uju nos presentará luego. Por otro lado, Ondina, muchísimas gracias por acompañarnos, un verdadero placer tenerte aquí. Ondina es profesora de Biología y Genética en la Universidad San Pablo CEU y compagina su trabajo como médico en el Centro de Salud de Torrelodones con su labor docente en la Facultad de Medicina de la Universidad, como digo, San Pablo CEU, donde inició la docencia universitaria en 2003. Es profesora en las áreas de Biología y Genética de la Conducta, así como de Fecundidad y Planificación Familiar. En el ámbito de la bioética y la práctica asistencial es miembro del Comité de Bioética Asistencial de Atención Primaria de Madrid y desde junio de 2021 es presidenta del Comité de Bioética de la Dirección Noroeste del Área Sanitaria de Madrid. Su principal línea de investigación se centra en la salud sexual y reproductiva. Ha desarrollado diversos estudios sobre campañas de prevención en este ámbito, comportamiento sexual de riesgo, aborto y feminismo. Y ha impartido numerosas conferencias en universidades, centros escolares y ante profesionales sanitarios por toda España, colaborando también en radio, televisión y otros medios. Y por otro lado tenemos a Luis Chiva. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros, director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Luis es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó la especialidad de ginecología en el Hospital La Paz de Madrid y en 1994 completó un fellowship en ginecología-oncología en el Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center de Chicago y posteriormente trabajó en el servicio de ginecología-oncología del Hospital Gregorio Marañón entre los años 1995 y 2002. Durante 14 años ha sido director desde su creación del Departamento de Ginecología-Oncología del Centro MD Anderson en Madrid, donde además fue responsable del área de oncología quirúrgica entre 2008 y 2010. Y actualmente es director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Y a lo largo de su trayectoria ha participado en más de 25 ensayos clínicos relacionados con la ginecología y la oncología. Un verdadero placer, fundador y editor jefe de la revista Ginecología Oncológica, un enfoque multidisciplinar. Ya ha publicado más de 100 trabajos en revistas nacionales e internacionales y sido invitado como ponente en más de 200 ocasiones a diferentes eventos relacionados con el área. O sea, un verdadero experto. Nos seguimos leyendo porque es interminable la historia también de Luis. O sea que tres verdaderos referentes con los que contamos en esta mesa pues para hablar de ese presente y sobre todo hablar de un futuro que de cómo podemos actuar, dónde están esas líneas rojas, hasta dónde puede llegar, dónde llega la ética, hasta dónde llega la ciencia y la tecnología, y siempre pues bajo un prisma de unos valores humanistas cristianos. Pues sin más, Uyu, muchísimas gracias, muchísimas felicidades y tuya es la palabra.
Es un honor estar aquí con ustedes. Thank you for having me here. It is a great Gracias, pleasure gracias por to be able to haberme invitado. Es un participate in gran this platform. placer estar aquí Now, I en have este my speech foro script. I participando en don't este increíble speak in seminario. English, Tengo which is always el better than speech, but I discurso always complain that I preparado speak más o too menos, fast. So for pero my a first veces se speech, quejan de que hablo demasiado rápido. Entonces no sé si trying to para take los time traductores to quizás sería mejor que leyera. Bueno, no lo sé. Voy a intentar ser comunicativa y evitar leer muchísimo, pero sí que tengo algunas cosas que quiero mencionar. Gracias, Javier. Sí que es verdad que nos encontramos ayer en Frankfurt y antes de eso también nos vimos hace 11 años en un evento en Italia, así que fue muy sorprendente para él que todavía me acordara de ese momento. Y bueno, éramos tan jóvenes, ¿verdad? 11 años, madre mía. Es un placer estar aquí y es increíble que estemos aquí todavía 11 años después y quiere decir que aún es importante pelear por todo esto. En cuanto llegué a la habitación, aquí pensé, ¿no es increíble que llevemos peleando por todo esto tantísimos años y que intentemos que la sociedad escuche lo que estamos diciendo y que vayamos a seguir haciéndolo hasta que nos escuchen? Yo soy originalmente de Nigeria, sí, pero vengo de Reino Unido y llegué allí hace 20 años, en 2006, en marzo. Y cuando llegué a Europa, uno de los ajustes que tuve que hacer, una de las adaptaciones que tuve que hacer después de llegar de África, fue adaptarme al mundo individualista que refleja claramente ese carácter individualista a través del idioma. El idioma inglés, español. En África, por ejemplo, sin importar quién hable, se habla igual, pero desde Europa se habla de forma distinta. Y este ajuste que tuve que hacer, esta adaptación, fue que las personas ponían un énfasis muy fuerte en los derechos personales, en la elección individual, en la autonomía, algo que estaba muy arraigado en todas sus palabras y en todos sus discursos cotidianos. Y fue en Europa donde me encontré por primera vez también con el lenguaje de la autonomía corporal, algo como un derecho a elegir, algo que pertenece al individuo y es algo que en África no se entiende. Para mí fue una forma muy eufemística de hablar y intenté entender que a pesar de que inglés es mi segundo idioma, lo hablo muy bien y no, a pesar de todo, no entendía completamente a qué se referían con todas esas concepciones. Y también fue en Europa donde escuché la primera vez a una mujer soltera, profesional, hablar de que quería tener derecho a tener un hijo. Quizá un hombre también podría hacerlo. También podría decir, yo también tengo derecho a tener un hijo. Y una mujer que no tenga marido puede decir, yo también tengo derecho a tener un hijo. Y he escuchado antes en un panel anterior la idea de que las personas podrían tener hijos sin esa forma de complementarse que tienen el hombre y la mujer para ello. Y el hecho de que diga a alguien, yo tengo derecho a tener un hijo, me pareció increíble. No se trata de eso, se trata de la era de la tecnología y cómo esto expresa que ese deseo ya no se articula sin más, sino que ahora los bebés se pueden
diseñar, se pueden crear, ingenierizar a través de la ingeniería, me refiero. Y los avances en esas tecnologías de reproducción han reconfigurado la práctica médica y todo lo que conlleva. Es decir, es posible que haya un niño que no tiene madre. Es posible que ese niño no tenga padre. Es posible que ese niño, si estamos en Europa, tenga dos madres o dos padres. Así que esas técnicas de reproducción han cambiado totalmente la forma de ser madres, de ser padres. Y voy a dar algún ejemplo más incluso. En 2018, Kim Kardashian, y de verdad que odio traerla a colación, pero hizo una declaración pública en sus redes sociales cuando tuvo su tercer hijo. Dijo, está aquí. Kenny y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra saludable y hermosa niña. Estamos muy agradecidos a nuestra madre de alquiler que hizo realidad nuestros sueños. Así que no estaba embarazada, pero el bebé ya está aquí. Y los informes indicaban que la madre de alquiler recibió más de $1 millón por tener a ese niño, a esa niña en este caso. Y he oído a otros profesores hablar de ese bucle de consumismo y de hecho ella todavía tuvo a otro hijo más a su cuarto con las mismas condiciones. Entonces, se trata de algo que se presenta al público como algo normal, que es aceptable, gente que conocemos hoy en día, nuestros compañeros de trabajo, nuestros primos, a veces tienen hijos por subrogación y se está normalizando. No se trata de el hecho de que los famosos lo hagan, porque hay toda una industria, todo un sector que se presta a esto. Lo han llevado al siguiente nivel de los consumidores del día a día, a la gente normal, a través de las clínicas, de retirar las barreras legales. Se han organizado y han prestado ese servicio en un contexto de mercado global. Estamos en una época en la que hay una industria de tecnología médica impulsada por el mercado que hace realidad los sueños, como diría Kim Kardashian. Y no quiero restar importancia a esto y a las razones que llevan a las mujeres e incluso a los hombres a veces a buscar tecnologías de reproducción asistida, porque reconozco que hay motivaciones muy diferentes. Hay muchas razones que pueden llevarnos a ello, desde celebridades que quieren tener una familia idealizada hasta parejas que realmente se enfrentan a una infertilidad, lo sé. Y como mujer yo entiendo también que se ha hablado en otros paneles de todo esto, de ese anhelo, ese deseo de tener un niño. Y mi educación africana sitúa ese deseo dentro de un marco cultural, moral, en el que un niño se ve como un don, como una bendición e incluso un misterio, más que como un producto de la voluntad humana. Y de hecho me gustaría sugerir que esta perspectiva va más allá de cualquier cosmovisión africana, sino que se puede decir que existe, porque mi cultura es muy consciente, por ejemplo, de todo esto. En mi tribu tenemos Onyinyechi. Yo tengo una chica que se llama, una prima que se llama así, y es como el don de Dios, ¿no? Sería la traducción. Y tenemos un nombre que
ponemos a los niños a veces y que significa precisamente eso, o sea, que lo entendemos muy bien, pero creo que es una concepción universal en cierto modo. Debería serlo, debería ser una comprensión más universal. Y de hecho, el bioético estadounidense Leon Kass sostiene que esas modernas tecnologías reproductivas corren el riesgo de desplazar esa procreación humana del acto relacional de engendrar al acto técnico de fabricar. Algo que se consigue, no que se hace. El niño no es algo que puedes encargar, ¿sabes? Online. No puedes llegar a un catálogo y decir, ay, este es lo que quiero. Debería ser un don que viene de esa relación, de esa complementación maravillosa entre hombre y mujer. Y Cass, este bioético, hace una distinción muy importante, muy profunda. Y es que hay que distinguir entre engendrar y crear un hijo. Y para mí, por ejemplo, no lo veo desde la perspectiva médica o jurídica, sino cultural. Y hay que entender que a veces es extraordinario y a la vez inquietante también el poder del lenguaje que se combina con el deseo, con los recursos económicos y una tecnología sin límites. Podemos dar vida a un ser humano y podemos incluso modelar y moldear la maternidad. Lo hemos dicho esta mañana. ¿Qué pasa con la maternidad en una cultura en la que, en principio, se puede crear a los hijos, se puede concebir a esos hijos a través de la tecnología, sin límites, sin fronteras? ¿Cuál es el papel de la paternidad aquí? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con ellos? ¿Y cuál es su objetivo? E incluso las madres. Si el niño solo necesita al progenitor número 1 y al progenitor número 2, y vuelvo aquí a mi visión fundamental del mundo africano, que hace también hincapié en esa comprensión y en esa relación, ¿no?, en la vida. Y es que en muchas tradiciones africanas un niño no es algo que uno hace, sino un regalo de la vida. Y esto va más allá del control de los padres. Se reciben como bendiciones. Y decir que un niño es engendrado es reconocer que ningún padre es dueño de la vida o del futuro de ese niño. No tenemos control de lo que pasa en el destino de nuestros hijos, porque este niño me lo ha dado una fuerza superior, se ha engendrado, y esto también exige una humildad, una paciencia, un cuidado comunitario, porque el niño no pertenece al padre o a la madre, pertenece a la vida misma, a la comunidad que lo rodea. Esto pasa en Nigeria también. Yo tenía a mi madre, a mi padre, pero es que también tenía a mis tías, a mis tíos. No se trataba de únicamente mis padres. Es un regalo de la vida que se lleva de forma comunitaria, y si vemos al niño de los vecinos, por ejemplo, en alguna parte, en medio de la noche, puedes llamar a los padres para decirles, oye, he visto a tu niño ahí en medio de la calle por la noche, a medianoche, está lloviendo, es tarde, hace mucho frío. Y cuando a mí me pasa eso, cuando yo he visto eso alguna vez, yo me siento agobiada por esos niños y pienso, ¿dónde están sus padres? Ese es el tipo de pensamiento que tenemos en África, por ejemplo. En África sí que conocemos a sus vecinos, podemos llamar a esos padres directamente. Y a veces, si yo veo a una niña que está en una situación vulnerable o a una chica que está en una situación vulnerable, puedes hacerlo, podéis llamar pero en Inglaterra no lo puedo hacer, por ejemplo. Está fuera de no es mi asunto, ¿no? No es mi movida. Entonces, no puedo llamar a esos padres. Y creo que eso se ha perdido en la mayoría del mundo occidental.
Y en África lo estamos perdiendo también. Y esto no es para romantizar la perspectiva africana, no se trata de eso. También hay injusticias y hay un profundo sufrimiento e intensas presiones sobre las mujeres que luchan contra la infertilidad. Y yo hablo desde una perspectiva de una experiencia muy propia, porque he visto a familiares y a amigos cercanos que han pasado por todo esto, por este viaje de la infertilidad. Y yo he vivido en contextos africanos, europeos, y puedo decir que tengo una visión antropológica muy profunda sobre la vida, sobre los límites humanos y la relacionalidad, y esto es algo que me ofrece mi visión africana. Y desde esta perspectiva, la tecnología, aunque sea muy avanzada, requiere esa guía, esa sabiduría y límites éticos para que se garantice la preservación de la dignidad humana. Y hoy vivimos en una era en la que las tecnologías de reproducción asistida han cambiado nuestra forma de entender la creación de la vida. Lo que antes era un acto milagroso, engendrar un hijo, se ha convertido en un proceso técnico. Y gracias a la tecnología podemos determinar los rasgos genéticos, podemos controlar los tiempos, podemos incluso seleccionar circunstancias como la concepción de un niño. Y aunque estas cuestiones pueden satisfacer deseos, también pueden plantear profundas cuestiones culturales y éticas. Y si volvemos a la maternidad subrogada, es algo que ha crecido mucho en los últimos años y a primera vista puede parecer una solución extraordinaria para ese deseo humano, pero que creo que fragmenta también la maternidad en formas que rara vez nos detenemos a pensar. La maternidad se fragmenta en tres cuestiones: genética, gestacional y social. Y estas pueden existir como roles separados. Una mujer puede aportar los genes, otra gesta al niño, otra lo cría. Antes era un acto relacional de vida y holístico, y ahora de pronto se convierte en un conjunto de funciones. Las podemos dividir en las diferentes partes del cuerpo y fragmentarlo. Y desde una perspectiva ética africana esto me preocupa mucho porque el cuerpo no es un conjunto de partes y funciones biológicas que se puedan externalizar. La maternidad es relacional, algo que encarnamos y es inextricablemente ligada a la responsabilidad. Y esta práctica también tiene una dimensión mundial porque muchas veces las mujeres que gestan a esos niños son pobres, vulnerables, y son aquellas que quieren ofrecer sus cuerpos para este tipo de prácticas, para llevar los sueños y los deseos de otros más ricos, a veces incluso en diferentes países o en diferentes continentes, con un inmenso trabajo físico, emocional, y muchas veces incluso se argumenta que están compensadas por su trabajo, que se les compensa por esa gestación. Pero ese pago, aunque les ofrezca capacitación financiera, también es muy susceptible a crear una explotación de personas en una situación precaria. Y esa maternidad subrogada es un proceso médico, tecnológico, que se enreda en las desigualdades globales y en la injusticia estructural. Seamos claros, a veces cuando la gestación o esos cuidados se fragmentan, la persona que más corre ese riesgo es aquella persona que es vulnerable y pobre. Y en conclusión, tengo que decir que hay una realidad muy preocupante de la maternidad, de esa maternidad mercantilizada, fragmentada, pero hay alternativas que defienden. Aquí, por ejemplo, las hemos visto, hemos hablado sobre ello, sabemos lo que pensamos de la subrogación, pero me gustaría saber qué queremos que hagan los demás, qué piensen los demás. Hay gente que lo pasa mal, hay gente que está sufriendo, hay gente que no encuentra la salida y siempre hay soluciones, alternativas. Sabemos que en estos programas, en muchos casos, incluso en Europa, necesitamos programas que puedan venir las personas a encontrar apoyo, a encontrar una solución para
ayudar con los niños. Hay opciones, estoy segura de que hay alternativas. Hay enfoques médicos también para lidiar con esa infertilidad que son éticos, que no reemplazan el acto humano de la maternidad, de la paternidad, esa corresponsabilidad. Y la tecnología debería soportar, apoyar y no suplantar esa experiencia de traer un niño al mundo. Lo que necesitamos en realidad, estoy segura de que todos estaréis de acuerdo, es una renovación cultural que celebre esa maternidad, una cultura general, no en África o en Europa, sino global, que celebre esa maternidad no solo a través de la biología, sino también a través de ese compromiso social, emocional y comunitario. Y es que las tradiciones africanas ofrecen también una importante orientación en este sentido. Hemos hablado de lo difícil que están convirtiéndose las cosas. Y sabemos que las madres, antiguamente, en casa tenías a una madre y a los niños, pero es que a veces ahora incluso tenemos a los abuelos implicados también con esos nietos. Mi madre, por ejemplo, vive en casa con mi hermana y ella vive 4 generaciones con bisnietos y todo. Y así es como la vida debería funcionar, con un apoyo multigeneracional. Y el apoyo psicológico también que necesitamos para vivir esta vocación tan preciosa que es la maternidad. Necesitamos ese apoyo. Así que ese es el mensaje. El mensaje es que queremos honrar la vida con dignidad y con esas responsabilidades compartidas. Y solo quiero decir, por último, que es maravilloso y siempre es bonito para mí participar en este tipo de eventos internacionales, porque esto muestra que todas estas palabras que compartimos son también una meta compartida que hace que vivamos nuestras vidas con dignidad y que la gente aprecia la maternidad, la paternidad y toda la sociedad apoyando esa dignidad humana. Gracias, gracias a todos. Thank you very much, Uyu. We met 11 years ago in Italia, but Muchísimas you look the gracias. Sí, same. efectivamente nos encontramos hace 11 años en Italia, pero no has cambiado nada, nada en absoluto, he de Vamos, decirlo. hacemos como en las otras mesas, hacemos las presentaciones y después pues unas preguntas. Damos tiempo al público para las dudas que puedan surgir o ideas que quieran compartir. Y sin más, Ondina, la palabra es tuya. Ah. Bueno, Ondina y Luis tenéis una presentación, creo, ¿no? A mí la verdad es que pues no puedo empezar esta presentación sin hablar de mi familia y sin hablar de lazos, que me enlazan con mucha gente que está aquí, lo cierto. Lo primero es que cuando se lee el currículum de todos, no sé por qué nunca se dice lo más importante, que en el fondo somos las mujeres las que lo solemos decir. Realmente a lo que he dedicado mi vida no es a todas esas cosas, que también, sino es a ser madre con mi marido de mis 9 hijos. Porque realmente sí, o sea, es a lo que más me he dedicado. Todo mi trabajo, mi profesión, lo que he hecho ha sido para poder cuidar a mis hijos. Entonces ese es un tema muy importante que yo recuerdo en algunas de mis guardias. Llegó un momento que para poder estar con mis hijos pasé a un turno de noches
Y recuerdo un compañero médico que decía, nunca habla tanto de mis hijos desde que estoy con Ondina. Y digo, es que normalmente la familia la volvemos algo que ocultamos. Cada vez más se va a congresos sin el marido, sin la mujer, de los hijos no se habla, pero en cambio hay otros colectivos que no paran de hablar de cosas que no sé. O sea, parece como que si hablas de tus hijos estás a lo mejor hiriendo a alguien que no ha podido tener hijos, pero en cambio no paramos de oír intimidades de otras personas que a mí tampoco me importan nada. Entonces, eso en primer lugar. Y luego, hablando de lazos, de tribu, con Luis Chiva me unen cosas como que su padre fue el ginecólogo de mi madre, de mis primeras hermanas, y es porque en realidad somos comunidad y por eso hay que hablar de ello. Y bueno, para empezar así. En este seminario sobre maternidad en crisis quería también, para empezar, cuando me invitaron, pues agradecer la invitación, estaba pensando cómo plantear el tema, ¿no? Entonces me acordé de una de mis maestras, María Dolores Vilacoro, a la que me llevó además mi madre, Margarita Fraga, que ya desde el cielo me cuida, y ella fue la que me animó a que hiciera en su momento los cursos de doctorado de bioética de la UNESCO que dirigía María Dolores Vilacoro. María Dolores Vilacoro, y aquí traigo su libro, que en el fondo tener esto ya es un antique que hay que cuidar. El otro día justo hablábamos, el lunes que estuvimos aquí en la presentación de un libro, de este libro. María Dolores Vilacoro, en su introducción, comenta cómo ella era una gran defensora de todas las técnicas de reproducción asistida, porque su yerno había sido uno de los pioneros en España, en la seguridad social, precisamente el doctor Portuondo, de la introducción de las técnicas de reproducción asistida. Además había fallecido de una manera muy dramática, un accidente de helicóptero, y entonces como ella después, investigando, aunque era algo que le tocaba en el corazón, una persona que admiraba tanto porque había puesto todas esas técnicas de reproducción asistida a aquellas personas que no podían tener hijos, como y además dentro de la seguridad social, y la admiraba tanto, pero reconocer el número cada vez mayor de niños que no conocían quiénes eran sus padres, y de embriones congelados que al final eran distintas formas de ser huérfanos biológicos. Niños nacidos, niños olvidados, congelados en grandes tanques, ¿no? Entonces ella escribe este libro muchos años después de que había ocurrido todo esto, y traigo este tema porque es verdad que en la cuestión de la reproducción asistida cada vez más todos conocemos, tenemos gente, compañeritos de nuestros hijos en el colegio, alumnos míos, pues que son hijos gracias a técnicas de reproducción asistida. Y por eso es un tema que yo incluso cuando lo he tratado en clase cada vez soy más prudente, porque entiendo que los padres que han acudido a esas técnicas lo han hecho con la gran esperanza de poder ser padres. Y lo mismo muchos de los médicos que participan en todo el proceso. Por eso es un tema muy complejo que hay que tratar con mucha delicadeza, intentando no herir a nadie, pero también es importante, a medida que ya han ido pasando los años, ahondar en la cuestión, ¿no? Aquí traigo en esta gráfica como el número de embriones y óvulos congelados que va incrementándose de una manera exagerada debido a las leyes que tenemos y debido también al olvido de estos embriones que se quedan olvidados. Y yo tengo amigas que tienen embriones congelados y que de vez en cuando pues les da un gran cargo de conciencia recordar que los tienen allí congelados, pero se sienten por otra parte incapaces de gestionar qué hacer con estos embriones congelados. Esto, unido al número de abortos que tenemos cada año, los 100.000 que tenemos cada año, pues es que en realidad decimos, es que cuando hablamos de maternidad y paternidad en crisis es que nos falta gente que existe, que ha existido, pero que no les dejamos nacer o que no han llegado a nacer, ¿no? Entonces, estas cifras, por otra parte, me salía preparando esta presentación este caso que me resultó muy interesante por toda la parte que trae detrás, ¿no? Ha nacido pues este verano el embrión más viejo, que llevaba 30 años congelado. Lo cierto es que sus padres, que en realidad solo tienen 5 y 4 años más que él, Lindsay y Tim, adoptaron un embrión que su madre lo había concebido hacía 30 años y llevaba 30 años pagando mucho dinero porque ella en realidad era consciente que había fecundado un número determinado de embriones, pero este número determinado de embriones no se los había implantado y iba teniendo años, pero ya era consciente de que eran hijos suyos, de que no era
un material para desechar y que estaban congelados. Entonces era un programa que se hace en Estados Unidos en el cual si sigues pagando en algún momento, si alguna persona adopta a tus hijos, tú vas a conocer a tu hijo y tú vas a conocer a los padres de tu hijo. El caso es que en esta situación, que en realidad es más terrible que cualquier telenovela que hubiéramos podido imaginar nunca, porque claro, todo te lo cuentan de una perspectiva, de una ética sentimental en la que dices, qué historia tan bonita, en realidad es esperpéntica, o sea, en realidad es una cosa bastante esperpéntico. Esta mujer con ese cargo de conciencia, que ha gastado mucho dinero por mantener a su hijo en este congelador, por fin puede ver a su hijo, que tiene ahora recién nacido, pero en realidad tiene 30 años de vida en congelador, y que sus hermanos de la misma edad pues tienen 30 años. Ahora son 2 mellizos que se llevan 30 años. Por otra parte, pues claro, dice ella, esto es como de ciencia ficción, ¿no? Entiendo que en este programa seguramente que acceder a estos embriones será mucho más barato. Por eso habrán accedido a este tipo de programa en el cual tienen que seguir teniendo esa madre biológica abuela que va a seguir controlando a este niño. En fin, ahora ya no es una suegra, sino la madre biológica del hijo el que va a estar por allí diciendo qué está pasando en casa. Es decir, es todo de lo más, la verdad, extraño, por lo menos. Traigo aquí una imagen de estos grandes congeladores donde están estos casi 1 millón de embriones congelados que aumentan año tras año. Esto da igual. O sea, es una cosa muy curiosa cómo hoy en día se usa mucho la palabra de evidencia científica, porque se usa la evidencia científica para llenarse la boca de todo. Entonces todo tiene que tener evidencia científica, pero en realidad cuando ves que la gente del cigarro pasa a los vapeadores y de los vapeadores pasa al otro, y dices, ¿alguien te ha asegurado que eso no es fatal? Bueno, ahí pues podríamos decir que el que lo hace es verdaderamente libre en esa decisión y en realidad no hay evidencia científica. Pero es que en el tema de los embriones congelados, muy alegremente se ha dado por supuesto que no producía ningún daño y que no iba a haber ningún problema. Y realmente hay cada vez más estudios que van en la línea de ver cómo existen realmente consecuencias, primero en cáncer. O sea, estos de los grandes secretos que en realidad no se dicen, pero que en los servicios de pediatría cada vez más, y no de ahora. Yo recuerdo cuando hice la residencia, pues que ya fue en el año a principios de los 2000, ya se decía los registros de cáncer de los niños por fecundación in vitro, enfermedades raras de niños por fecundación in vitro. Este, por ejemplo, es un estudio muy interesante de una cohorte bastante amplia de los países del norte de Europa, en la que el riesgo acumulado de cáncer de los niños nacidos por fecundación espontánea son los de la línea azul, y en cambio en la zona naranja tenemos los niños nacidos después de haber sido concebidos por técnicas de reproducción asistida. Aquí tenemos distintos estudios acerca de la cuestión de la relación de la reproducción asistida y del tema de la congelación, que todavía también se ve que es más compleja, y el autismo. Hoy en día hay muchos niños autistas que si rascas un poquito, pues detrás hay niños que son por reproducción asistida. Y traigo aquí en cambio ahora otro libro súper interesante que os lo recomiendo, porque además el principio es como si fuera una novela de policíaca. Es interesantísimo. El último in vitro, escrito por un filósofo, el doctor Francisco Güell. Bueno, es doctor en filosofía, de ahí a filósofo no lo sé, pero vamos, doctor en filosofía, y él ha sido el investigador principal de un gran proyecto de investigación acerca de fertilidad en Europa. El libro es súper divulgativo y es un libro en el que lo que trata es acerca de todas estas cosas que un poquito trae todo hoy, pero con un montón de datos muy interesante de todo lo que alguien que quisiese llegar a ser padre y madre a través de técnicas de reproducción asistida por lo menos debería de leer. Porque al final son un montón de datos que se conocen, pero en realidad no se dicen porque hay un gran negocio detrás. Bueno, él viene a decir en el libro incluso que alguien le ha dicho, ¿te has sentido alguna vez amenazado? Porque verdaderamente detrás de todo el negocio de la reproducción asistida, pues hay millones que se mueven, ¿no? Entonces, aquí vengo con la gran pregunta. ¿Las técnicas de reproducción asistida es un dispositivo científico que ha supuesto un adelanto o realmente es una deriva tecnológica? ¿Es una solución al problema de la maternidad en crisis, de la infertilidad, o en realidad nos ahonda más en el problema, ¿no? ¿Y esto por qué lo traigo? Porque es verdad que la cuestión de la infertilidad es una cuestión que es súper dolorosa y todos tenemos amigos, hermanos que han pasado por este gran dolor. Pero lo cierto es que hoy en día es curioso porque hay como la sensación, por una parte, de pánico a ser infértil, pero por otra parte de horror a ser madre. O sea, mujeres que no se plantean ser madres ya tienen pánico a ser infértiles. Hay una percepción de que nunca ha habido más infertilidad que ahora, pero en realidad no es tal el dato. El dato es que cada vez las mujeres
tienen hijos más tardíamente y por eso en ese momento se encuentran con mayores datos de infertilidad. Pero si se hace un estudio por franjas de edad, no hay más infertilidad. Las mujeres nunca han sido más sanas que ahora. Lo que pasa es que lo cierto es que si nos ponemos a tener hijos tan tardíamente, pues es un tema pues de pura naturaleza, ¿no? Bueno, aquí desde este inicio, casi comenzó las técnicas de reproducción asistida, los padres precisamente de Louise Brown, encontré cómo a día de hoy, en cambio, están preocupados, alertan, y se ve que algún lobby también los está intentando que se hable de ellos, pero por el tema también de la preocupación social a este retraso en la maternidad tan grande y este deseo de ser madres y padres a los 60 años. Que luego esto tiene cosas muy graciosas, como una paciente mía que se llamaba Petra, que era de un estrato económico muy bajito y que estaba muy preocupada a los 60 años de que su marido la dejara embarazada, porque había visto en la tele que había una de 60 que había sido madre. Y yo, no, Petra, usted no se preocupe, que usted no se queda embarazada, pero realmente estaba verdaderamente preocupada. Bueno, aquí supongo que hoy habéis visto gráficos de esto, como la natalidad cada vez es más baja, por el tema este que hablábamos de la edad, y aquí va a traer algún tema. Realmente se pasa de este momento en el que las mujeres no desean ni locas ser madres, y te digo aquí esta frase, estas 3 palabras, maternidad libremente decidida, que yo la vi por primera vez en el preámbulo de la ley AIDO del 2010. En ese preámbulo de la ley, que es una ley de salud sexual y reproductiva, es la ley del aborto en España, pero es mucho más que la ley del aborto en España. Era una ley de derechos sexuales y reproductivos, era una ley que no se necesitaba, que en España abortaba todo el mundo. Entonces lo que vino a traer era todavía una nueva manera de ser hombres, ser mujeres, y una nueva manera de vivir la sexualidad humana y un cambio antropológico mayor. Y en ese preámbulo de la ley habla de esto, porque en realidad el feminismo radical siempre había rechazado a la maternidad como una servidumbre de la especie. Por eso en realidad las mujeres no decimos los hijos que tenemos, porque en realidad se parece que si tienes muchos hijos a las mujeres que por eso no te da para tanto. Entonces se ve como un lastre la maternidad. Lo que pasa es que en esta ley hablan de esto porque al final, antes o después, todo el mundo quiere ser madre. Entonces, ¿pero cómo quieren ser madre? ¿De la manera normal que es madre? O sea, lo que se habla en esta ley es de que las mujeres podemos ser madre frente a los hombres y nuestro derecho de ejercer esta maternidad, ya bien sea para abortar, si me da la gana, ya bien sea para tener un hijo, si viene, o ya bien sea para todo tipo de circunstancias diversas como surge con las técnicas actualmente. Entonces, esta idea latente es lo que está muchas veces en cómo hoy en día se están utilizando además esas técnicas de reproducción asistida, que es una desvirtuación total de lo que en su momento habría sido un planteamiento de tratamiento de la infertilidad para esas mujeres, que esto también daría para un debate de otro tipo, pero en su momento se planteaba así, cuando hoy en día en realidad ya no se utiliza así, ¿no? Traigo aquí estos cuadros porque la otra mañana fue una mañana muy interesante. En consulta siempre pasan cosas interesantes. Y en una misma mañana vi 3 tipos de mujeres. Una mujer, una chica de 19 años preocupada por la preservación de su fertilidad y ya quería ver si en Seguridad Social se le podía hacer un tratamiento de de congelación de sus óvulos porque estaba convencida de que iba a ser infértil. Una mujer de 29 años que venía a consultar por temas de infecciones de transmisión sexual, con pánico a estar embarazada y que además obviamente para tener relaciones sexuales primero sabía que en principio no se lo podían haber pegado porque tienen relaciones sexuales tras ver los análisis de sangre. Digo, mira qué bonito. Antes la gente se casaba y se hablaba de los papeles y ahora se enseñan los análisis de sangre. Entonces ella estaba convencida de que en principio no le habían pegado nada, pero su principal pánico era ser madre. Y una tercera mujer de 36 años deseando ser madre, pero que no se animaba a ser madre, porque de esas hay muchas, porque quería tener un análisis perfecto antes de empezar a ser madre. Entonces yo digo, hija, libérate un poquito. O sea, si tienes unos análisis perfectos, ¿a qué estás esperando? ¿A tener 45? Entonces, dices, ¿realmente estas mujeres están muy liberadas? Una, angustiada porque no va a ser madre, otra, por si puede ser madre, y la otra, que quiere ser madre pero no se atreve. Entonces, al final, yo recuerdo a Aquilino Polaino, que también fue profesor en esta casa, que hablaba como en realidad gestionamos el caos sí podemos, pero en realidad lo que vivimos es una situación bastante caótica. Entonces, este mundo de control de todo, pues parece que pueden controlar todo, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar porque tampoco quiero dedicar mucho y no quiero alargar el tiempo, simplemente en este gráfico cómo cada vez más es el porcentaje de mujeres que
quieren y son madres pasados los 50, es decir, unas edades en las que en realidad no son edades de ser madre, y como la mayoría de las mujeres son edades 30-34 años, pero realmente es un dato muy llamativo el número de madres de 40-44 años en relación, en cambio, un número que cada vez va a ser mayor que el de 25-29 años, cuando en realidad a partir de los 35 años la fertilidad natural cae de una forma en picada. Aquí las técnicas de reproducción asistida, pues obviamente tienen un papel cada vez mayor en estas mujeres de más de 35, 40, 45, 50, siendo ya cerca del 20% el número de niños que nacen por técnicas de reproducción asistida, con todo lo que conlleva. ¿Cuánto tiempo me queda, Javier? Que no me quiero prolongar. Vale, es que no me quiero alargar mucho. Y también dejar tiempo para que hable bien Luis. En la legislación española, pues nada, como aquí la gente viene de vacaciones, pues también viene de vacaciones para estos temas. En sanidad pública es muy curioso la cantidad de gente que vemos que viene de vacaciones a la sanidad, pero es que en los técnicas de reproducción asistida también tenemos una ley súper permisiva, y traigo aquí esto para que nos hagamos una idea. Los países de origen de pacientes residentes en otros países que vienen aquí, y con el número de ciclos y el porcentaje total. O sea, en realidad son unas cifras pues altísimas, porque viene muchísima gente a España, porque es un lugar donde realmente acceder a estas técnicas pues es simplemente pues como si fuésemos a IKEA a que nos organicen la cocina. Pues lo mismo, simplemente pues vamos a que nos organicen ¿Qué tipo de personas son las que acceden hoy en día? Pues no son parejas estériles, sino son parejas que desean reservar los óvulos, mujeres sin pareja que quieren tener hijos por el momento, parejas homosexuales y demás. Y aquí traigo algunos pensamientos ya para ir cerrando. Esta frase de Sigmund Freud es una frase muy curiosa, en la que él habla en su libro La sexualidad, en la teología de la neurosis, como dice, sería teóricamente uno de los mayores triunfos de la humanidad, una de las liberaciones más tangibles de la restricción natural a la que está sometida nuestra especie, si pudiéramos lograr elevar el acto responsable de la procreación al rango de acción voluntaria e intencional y liberarlo de su enredo con la satisfacción necesaria de una necesidad natural. O sea, en vez de considerar que la sexualidad es una maravilla, que la sexualidad sea placentera, que la sexualidad lleve a la comunión de un hombre y una mujer que se unen y pueden ser padres, en vez de considerar que eso es una belleza, en realidad Freud, como hoy en día, en realidad la sexualidad verdadera se rechaza. O sea, es curioso porque cuando se habla de tanta planificación, se considera que es mucho más humano un embarazo súper planificado que el embarazo que viene porque viene. Yo misma soy una melliza que no era esperada. Es decir, desde que el mundo es mundo, las personas han venido porque los padres se querían. Sin embargo, hoy en día, obviamente, los hijos están viniendo porque se desea tan ardientemente el hijo que se organiza todo para ello, ¿no? Aquí traigo algunas de estas circunstancias, como por ejemplo el primer niño nacido, pues por ejemplo el método ropa. El método ropa, pero esto es un método ropa ya más especializado. Dos madres que deciden ser madres juntas, pero además tienen las dos que sentir el proceso de la gestación. Todo se basa en experiencias, en queremos compartir qué beneficio tiene esto para el hijo. O sea, verdaderamente esto tiene algún beneficio para este niño que nazca. Todo partiendo simplemente de ese deseo, ¿no? Que hablaría de otros temas si lo dejamos para luego. Os voy a traer esto porque sí que me parece muy interesante. Alguno conoceréis a este señor. Hoy en día la palabra bioética es una palabra muy complicada. Doy clases en un máster de bioética y tendríais que ver el perfil de alumnos. Aquí que veo que hay alguna gente del ámbito de la política. Hubo una temporada que teníamos un perfil de alumno muy interesante, que eran todos los diputados de una zona de España, de los concejales, tal, de Podemos, haciendo el máster de bioética. Lo digo porque es muy interesante que gente se forma en bioética y que gente está queriendo estar formada en bioética, porque somos, en realidad, todos los centros sanitarios tienen que tener un comité de bioética. Ellos tienen el único comité de bioética que hay de atención primaria de Madrid, y ahí obviamente estamos dándonos para intentar que haya una representación, por lo menos, de distintas formas de pensar. Pues Julián Savulescu es un catedrático de ética práctica de la Universidad de Oxford, creo que es australiano, de Nueva Zelanda, y la verdad dice unas cosas que se le va un poquito la olla, o sea, lo digo tal cual. Y este señor tiene todo un discurso muy bien montado, obviamente es de la Universidad de Oxford, ¿quién soy yo para decir nada? Pero él lo que viene a decir, habla del principio de la beneficencia procreativa, porque es un uso del lenguaje muy fino. Entonces él lo que viene a decir es que los padres tenemos el deber moral de que nuestros hijos sean sanos. Es decir, no es una persona, un héroe el que tiene un hijo que sabe que está malo y encima lo acepta. No.
En realidad tenemos un deber moral de que nuestros hijos sean los mejor preparados y que además estén sanos. No es que tengamos el deber moral de preparar las mejores condiciones, no. Un deber moral de que sean sanos, ¿no? Entonces aquí surgen todas esta pendiente deslizante hacia dónde vamos. Y ya para acabar, el pensamiento de dos filósofos, Marcel Gauchet, un filósofo francés muy interesante, os recomiendo que os leáis porque es bastante breve y muy, muy, muy interesante, acerca del hijo del deseo. Entonces, él habla como todas estas técnicas de reproducción asistida han ahondado mucho más en ese hijo del deseo. Todo el mundo puede desear. Yo de pequeña soñaba con tener una familia grande, pero no puedes soñar. Hoy mismo peinando a una de mis hijas, digo, es que uno no, claro, como estaba al hilo de esto, uno no puede soñar en la cara de su hijo ni desear un hijo concreto, pero en cambio todo esto hace que se pueda desear un hijo concreto. He pasado rápido todo el tema de edición génica, de selección embrionaria, de buscar ese hijo tan perfecto, que cada vez más hay más startups que buscar el hijo más inteligente, más, en realidad porque saben que la fecundación in vitro es una espada de Damocles para más enfermedades. Entonces, este hijo del deseo, cómo genera toda una crisis, además, social alrededor de ese propio hijo al que luego se le sobreprotege. Y se ha buscado tanto que en realidad no hay una relación natural de los padres que se quieren, desean un hijo y ese hijo viene, sino el que se desea es al hijo, ¿no? Es el hijo que deseo y el hijo como deseo, ¿no? El futuro toma forma de hijo y ya no es la familia la que hace al hijo, sino el deseo del hijo el que constituye la familia. Es decir, se tergiversa totalmente el lugar de la familia y Spemann, a raíz también de toda esta cuestión de la fecundación in vitro, tiene un pensamiento muy interesante que es cómo, fijaros, el inicio de la vida de todo hombre en el fondo es un inicio secreto. Nadie sabe en qué momento fue concebido. Puedes imaginarlo, pero es que además ni lo piensas porque es un momento secreto, es un momento que pertenece al incluso secreto para los cónyuges. Sabes que es el dedo de Dios el que estuvo ahí, el que te pensó, el que te amó, el que va mucho más allá de de las acciones como padre y como madre, que ese hijo venga. Entonces, precisamente esa novedad de inicio, que es como ese amor de origen que nos ha amado primero, más que nuestros padres nos pueden fallar, pero es que hemos sido amados primeros. Pues en cambio todo esto ha sido una tergiversación que no afecta solo a los hijos de fecundación in vitro, afecta a todos porque al final es una obsesión porque el hijo sea perfecto, no le falte de nada, cuando en realidad los padres nunca vamos a hacer felices a nuestros hijos. Y es que más no lo tenemos ni que intentar, o sea, porque les vamos a ahogar. Tenemos que dejar que ellos vayan buscando, pues como lo hemos hecho nosotros respecto a nuestros padres. Es decir, en cambio ves más ese hijo que viene súper acompañado por 4 adultos, ¿no? Entonces, ya para terminar, la importancia de recuperar el significado de la sexualidad humana, de la procreación en la familia, del papel del varón y de la mujer, de la unión del hombre y de la mujer, como el lugar propicio, adecuado. Y sí que es verdad que yo doy clase de sexualidad humana en cuarto de psicología. Es una asignatura preciosa, un grupo súper interesante, la verdad, que además van a tener mucha repercusión, más de lo que nos creemos en el futuro. Y es muy bonito cómo cuando hablamos de sexualidad, poco a poco se van cayendo los caretas que tienen puestas y un montón de chicas que llevan una vida, a lo mejor la que se les ha mostrado, no otra. Se acercan, hablan, preguntan y pues se van surgiendo conversaciones muy interesantes de mujeres que verdaderamente, mujeres y hombres, y chicos, alumnos, que ven que hay una forma verdadera, más auténtica de poder vivir la sexualidad humana. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ondina. La verdad es que estaríamos aquí toda la tarde escuchándote, decir que para mí tiene mucho más peso lo que diga una profesora de la Universidad de San Pablo de Ceu que a día de Oxford, sin lugar a dudas. Bueno, Ana, vamos con un poquillo de retraso, pero yo creo que merece la pena. Está aquí la gente ahí súper atenta, así que yo creo que hemos empezado 10 minutos tarde, que nos dejas 10 minutos más. Vamos, te damos paso, Luis, y nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Especialmente a Luis Peral, ¿no? Porque la verdad cuando me invitó no pude decirle que no, por muchos motivos y por toda esa lucha, ¿no? Que lleva antropológica, ¿no? Por hacer una sociedad mejor, ¿no? Y me parece que el título es increíble,
Yo soy ginecólogo y soy hijo de ginecólogo, que hoy está aquí conmigo. Le he dicho, voy a dar una charla y se ha venido conmigo a sus 94 años, un hombre increíble que me ha inspirado. Y realmente os voy a dar una perspectiva de esto. No sé si lo paso yo desde aquí o lo pasáis vosotros. Lo paso yo. Es que no sé si la puedo pasar directamente. Bueno, empiezo con esta diapositiva provocadora. Estoy aquí con PDF, a ver si lo consigo pasar mejor. Nunca en la historia habíamos tenido tanta tecnología reproductiva y nunca habíamos tenido tan pocos hijos. Estamos en una situación que es muy curiosa, ¿no? Tenemos un índice de fertilidad bajísimo, 1,1 hijos por mujer, quizá la tasa de fertilidad más baja, si no del mundo, entre las top lowest, ¿no? Con el índice de reemplazo para que la sociedad, lo vas a arreglar tú, ¿no? Me lo vas a poner en presentación, ¿no? Porque es un PDF, ponlo como tú consideres. Estamos en el índice de reemplazo absolutamente necesario para poder sostener una sociedad estable, con una pirámide demográfica adecuada, 2,1, pero estamos en un mundo donde estamos en España, más bajo que Corea, más bajo que Italia. En fin, es una situación muy compleja, donde ya hay más madres de 40 y de 45 que de 25. Fijaros que durante toda la historia de la humanidad el primer hijo se ha tenido a los 19, y donde aparece una figura increíble en la historia del hombre. Son los DINK, Double Income No Kids. Quizá la frase del 15% no es adecuado, porque ahí también se meten todos los convivientes que no tienen hijos, pero realmente puede estar en un 10% esas personas que han tomado una decisión profunda de no ser padres, ¿no? Y esto, como digo allí, no es un problema solo biológico, sino que es un problema cultural y de esperanza. Fijaros, ya se habrá hablado esta mañana seguro de cómo se ha ido modificando la búsqueda del primer hijo. Ya en el varón están 5 de 35, 36 años, en la mujer 33 años. Os recuerdo el dato, el punto de máxima fertilidad en la hembra de la especie humana son los 26 años. Gran bajón a los 35 y un inmenso bajón a los 40. Y esto luego explicaré por qué, ¿no? Es decir, que desde el año 75 hasta ahora, desde la democracia, la edad de la mujer ha ido elevándose. Y también nos tenemos que preguntar por qué. Y al mismo tiempo, fijaros, en 1858, cuando teníamos los primeros registros de natalidad, o sea, ¿dónde estamos ahora, no? Estamos en rojo, están las madres que han nacido en España, ¿no? Que son casi una tercera parte de los nacimientos que existían en el siglo XIX. Es verdad que había una mortalidad infantil del 50%, por supuesto que lo compro, pero que había 15 millones de habitantes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro país? Y esto hace que nuestra esperanza de vida va creciendo, gracias a Dios, que a mediados del siglo XX eran 45, 50 años, y en este momento podemos llegar a los 85, pero no podemos reemplazar. Ahí podríamos hacer un discurso sobre la inmigración, que no lo voy a hacer, pero realmente por primera vez en la historia de nuestro país, del mundo, pero sobre todo de nuestro país, la tasa de fertilidad está por los... No podemos realmente llegar al índice de reemplazo. Fijaros las cifras en comparación con otros países del mundo. Estamos ya mucho más abajo, ¿no?, que Italia, que Alemania, que Corea, que Japón. Esto en el contexto también, ¿no?, de la Unión Europea, por debajo del mundo, por debajo, y el reemplazo generacional necesario. Yo soy el responsable del Departamento de Ginecología de la Universidad de Navarra, en Madrid y en Pamplona. Soy profesor de ginecología y profesor de ética del comienzo de la vida en Pamplona. He estado dando clase a los de tercero, cuarto, quinto, y con frecuencia les hago esta pregunta. ¿Por qué en este país tan maravilloso, con este sol espléndido, con este sentido del humor que tenemos, con esta gente tan fantástica, con tanta belleza a nuestro alrededor, tenemos la menor tasa de fertilidad de Europa? También os lo hago a vosotros, ¿no?, para que me contestéis, y quizá cuando hago esta pregunta, con los sistemas que tenemos de respuesta anónima, pues unos me dicen es que empezamos muy tarde a tener, nos han programado para ser madres muy tarde. Otros vivimos en la incertidumbre de la vivienda, del empleo. Es que ya no hay dinero para pagar, ya no vamos a poder vivir ni como nuestros padres ni nuestros abuelos.
Otro tema importante, tenemos la certeza que nos vamos a quedar embarazados después, cuando nos venga bien. Esa falsa confianza en la tecnología de la medicina, ¿no?, de la reproducción asistida. Y quizá la última ahí en purple, en morado, ¿no? O tenemos una crisis de esperanza. Hemos perdido el sentimiento de que ser padre merece la pena, ¿no? Esto es una cosa que yo me pregunto y evidentemente yo no puedo contestar, tenemos muy poco rato, pero lo que yo como ginecólogo soy consciente y estoy aterrado es que la edad materna de la mujer es la causa más importante de fertilidad en nuestro país. Y esto trae muchísimas consecuencias porque hace mucho más difícil la maternidad natural. Pero no solo eso, sino es que las mujeres, a diferencia de los varones, tienen de algún modo congelados la meiosis, que es la división necesaria para convertir las células madre de 46 cromosomas en células, los gametos de 23. En los hombres, en el testículo, todos los espermatozoides se están transformando continuamente y en 3 meses toda nuestra población ha cambiado. Pero en las mujeres ese paso queda congelado hasta que ovulan. Y la ovulación a partir de los 40 años es mucho más defectuosa que a los 35, que a los 30, que a los 25, porque estamos diseñados para que las mujeres sean madres pronto. Por tanto, el índice de aneuploidía se dispara y tiene como consecuencia una mayor cantidad de alteraciones genéticas de aborto y dificultad para llevar a cabo. Y aparte de este tema, por un lado, una sociedad que nos ha vendido algo como que tú genera tu vida profesional, genera tus logros vitales y luego ya serás madre, porque tenemos una tecnología al alcance de los dedos, como fijaros anuncio maléfico en los autobuses de Madrid hace relativamente poco, donde te dicen FIF en Madrid por 2.600 euros, tu esperanza de ser madre a un precio justo. Estamos cosificando la maternidad, como podéis ver ahí muy bien. ¿Qué es lo que mueve hoy el tratamiento de la infertilidad? Yo tengo 2 pasiones en la ginecología, el cáncer, lo que yo me dediqué mi fellowship en Chicago hace muchos años, y luego el tratamiento de la fertilidad respetuoso con lo que es la relación sexual y el embarazo. Básicamente hay 3 ideas que han permeado como una lluvia fina en nuestra sociedad. Primero, yo tengo el derecho a tener un hijo, y además tengo el derecho a tener un hijo y el Estado me lo tiene que conceder por la Seguridad Social. Es un derecho adquirido por ser español en el estado de bienestar. En segundo lugar, no nos podéis hacer ni idea lo gratificante que es ayudar a una mujer a ser madre. Nos endiosamos. Es algo muy profundo, que yo mismo tengo que rectificar la intención de decir, yo no soy nadie. Y con frecuencia, la gente que trabaja en centros de reproducción dice, a esa yo la embaracé. ¿Cómo la embarazaste tú? Eso es muy frecuente en el lenguaje de los congresos de reproducción. Y al mismo tiempo, un beneficio que es el baby business sin precedentes. Es decir, que está a la altura pues, de la medicina estética o este tipo de tratamiento. Yo les pregunto a todo el mundo, a mis alumnos, ¿tenemos derecho a tener un hijo? Y les obligo a hacer una reflexión sobre que no. El hijo es un regalo, no tenemos ningún derecho. Es decir, no es como estaba comentando antes Ondina, ¿no? O sea, no, nosotros no nos podemos proyectar en el sentimiento de nuestra propia realización teniendo un hijo, ¿no? Es uno de los regalos más hermosos porque, somos procreadores, somos partícipes de una vida que merece la pena. Fijaros, en España, año 23, los datos son bastante increíbles. La cifra es 1 de cada 10 bebés ya nace por reproducción asistida, 10% de todos los nacimientos en España, son datos recientes, pero fijaros a qué precio, porque esto no se dice nunca. Son transparentes los datos de la Sociedad Española de Fertilidad, año 23, y estos datos se quedan cortos. En total hubo unas 160.000 transferencias, se calcula unos 120.000 embriones transferidos, pero nacidos vivos ha habido 39.000, lo que significa que embriones perdidos casi 100.000. O sea que el precio de tener hijos por reproducción asistida son millones en el mundo de embriones con una identidad, con una unicidad, con una dignidad que se ha cosificado, que se ha mercadeado, ¿vale? Para obtener el resultado del deseo de tener un hijo.
El debate ético en la reproducción asistida es brutal. Le he dedicado muchísimas horas de mi vida. No hay un acto de amor, no hay una relación sexual, prácticamente ninguna de las in vitro, que podía haberlo, ¿eh? Nosotros, luego os contaré un poquito nada más de lo que hacemos en... Pero bueno, hay una super selección embrionaria porque ya prácticamente el FIV clásico ha desaparecido y todo es microinyección, microinyección. Elijo un espermatozoide y lo clavo. Y nosotros somos nosotros mismos desde ese momento, donde hay ese cambio sustantivo de dos gametos que son dos células moribundas que cuando se fusionan se reprime todo la biblioteca de DNA para convertirnos en algo único en el universo. Y ya no somos procreadores, sino que el embriólogo es el creador. Selección embrionaria, diagnóstico preimplantacional, manipulación, modificación, congelación, descarte. Yo soy muy consciente que la ética no es no responde a la pregunta de blanco o negro, es un espacio. Es un espacio donde hay muchas circunstancias y dentro de todas las técnicas de reproducción asistida hay blancos y negros, pero se han cruzado muchas líneas rojas. Las técnicas han evolucionado, es verdad que ya se vitrifican más óvulos, pero se siguen congelando embriones. Y lo que es interesante, muy llamativo, es que a pesar del tiempo la tasa, fijaros, ¿cuál es la tasa en España de embarazo por transferencia? Otra cosa es que mucha gente se somete a muchas transferencias, pero es un 30%. O sea, hay una línea que no ha sido fácil. ¿Y cuál es el factor más limitante? La edad de la mujer. La edad de la mujer. ¿Y eso qué es lo que hace? Que la gente, como la mujer de más de 40 años no se queda embarazada, busca donantes. Se habla de donantes, pero es gente que está pagada. Hay un mercado de ovodonación, como también de subrogación, que es tremendo. La microinyección es algo realmente dañino. Un espermatozoide que en ninguna de las circunstancias hubiera sido llamado por naturaleza a fertilizar, se le obliga a fertilizar. Y luego viene lo que dice Ondina, que es toda la consecuencia de los efectos secundarios de espermatozoides que han sido inyectados que hubieran sido siempre completamente infértiles. Fijaros, estamos en una situación en la que prácticamente en todos los centros de reproducción asistida existe ya una máquina que ahora entra con la inteligencia artificial, que selecciona, como en la película Matrix, quién tiene derecho a vivir o no. Es decir, son máquinas que lo que hacen es seleccionan la división, la capacidad que tiene de dividirse el cigoto, y dice, mete este, mete aquel. Los demás se congelan o se desechan. Son tipo 2, tipo 3, tipo 4. Es algo de película de miedo. Y no solo eso, sino que ya el embrión está cosificado y clasificado en una categoría de calidad para poder ser introducido, para poder ser transferido. Y no solo eso, sino que además se quiere tener un hijo a cualquier edad y además sano. Porque claro, yo tengo una edad y entonces quiero tenerlo. Entonces se paga como un premium, como una prima de riesgo, el diagnóstico preimplantacional para que me implanten un bebé, un embrión que sea 46XY sin ningún tipo de daño, ¿no? Y entonces se nos vende como ayudamos a las parejas con riesgo de transmitir una enfermedad hereditaria para tener un hijo sano, y el diagnóstico cromosómico además incrementa las tasas de éxito reproductivo. No es cierto en absoluto. Tengo aquí un vídeo, a ver si se puede ver, a lo mejor no, porque es un PDF, no se puede ver, pero cómo se hace la biopsia embrionaria en un blastocisto para, arrancándole un trozo, realmente hacer un diagnóstico por FIS de si tiene alguna enfermedad o no. Y es tremendo. O sea, todo cómo podemos a una vida recién nacida que le estamos quitando un 20% de su masa celular para ver si es candidato a ser transferido. Y luego la congelación embrionaria, cuando vais a cómo están en las pajuelas los hermanos con un mural que está en la pared con los códigos a los que pertenecemos. O sea, hay esos bebés que nacieron del frío que realmente no sería necesario en la actualidad. ¿Por qué hay congelación todavía? Porque eso te permite ver muchos, seleccionar para poder obtener embriones de mayor calidad que se puedan transferir. Estoy acabando. ¿Es realmente necesario congelar embriones? Yo creo que no, en absoluto, incluso para la gente que haga in vitro. Existen cientos de miles de embriones congelados. Yo pienso que la vitrificación de óvulos acabará con la congelación. Y luego está todo el tema ético de la adopción de embriones congelados,
que es de una complejidad que podría dar para mucho tiempo. Como decía Ondina Vélez, todos los estudios cada vez demuestran con más claridad el riesgo relativo de que los embriones producidos por in vitro con microinyección, riesgos relativos multiplicados por 3 de tener cáncer y de tener enfermedades. Y no solo eso, sino que las madres, todas las salas de alto riesgo de los hospitales españoles y de las salas de obstetricia están llenas de pacientes de in vitro de alta complejidad. Maternidad subrogada, se ha hablado, no lo voy a tocar. Y luego viene una cuestión que da un poco de miedo también a los centros de reproducción, que es lo que se llama la responsabilidad parental, una cosa que ha hecho Francisco Güell, el último in vitro, donde en este momento, igual que pasó con el tabaco, uno de los grandes dramas es cuando de pronto los bebés de banco, los bebés que se ha hecho manipulación, cuando tengan una edad reclamen que quién es el responsable del daño que se me ha hecho, quién es el responsable de que yo no conozca a mi padre, quién es el responsable de tenerme congelado 20 años, ¿no? Y se haga esa pregunta. Nosotros en la Clínica Universidad de Navarra, y este ha sido mi sueño y por esto yo me vine a la clínica, tratamos la fertilidad ayudando a la pareja a reconocer su fertilidad y preservarla, profundizamos muchísimo en el diagnóstico terapéutico de ambos, respetamos la unión sexual y respetamos al embrión. La verdad es que este año hemos tenido un 53% de embarazos entre mujeres que han consultado el año pasado por infertilidad, que yo sé que es un granito de arena en el desierto, pero me siento muy orgulloso de haber venido. Yo estaba muy cómodo en mi área de confort hace 10 años y me vine para acá. Concluyo. Yo creo que la crisis demográfica ante todo es una crisis de esperanza. Y solo cuando se reconoce que la vida es un bien es cuando se entiende que merece ser transmitida. Creo que esta es la gran idea que tenemos que trabajar. La fecundidad nace del amor vivido como un don, no de la técnica. Y yo creo que el futuro se abre cuando recuperamos el sentido humano de amar y generar vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, la verdad es que todo lo que estamos aquí escuchando... Yo tengo que decir, mi trabajo actual, la verdad, es que llevo el área de innovación y desarrollo tecnológico. Entonces hablo siempre y estoy siempre pues apoyando a empresas y bueno, y a todo el entorno, ¿no? Pues a la innovación, al desarrollo tecnológico y tal. Y la verdad que a veces me genera un debate ético de decir, ¿estaré haciendo bien al mundo? Y ya no entrando en este detalle, que viendo esto, está claro que no, pero incluso viendo el uso de redes sociales, el uso de la inteligencia artificial, el uso de todas estas tecnologías, pues no sabes si realmente estás aportando, ¿no? Te surgen esas contradicciones, ¿no? Entre creación de futuro, mejor futuro y el tema pues ético y si realmente estás haciendo un mejor futuro. Eran más felices mis padres ganaderos en casa tranquilamente y trasladando ese amor en la familia, ese sentimiento de unidad y esa defensa de la vida. Bueno, la verdad es que yo tengo muchísimas cuestiones, no sé si dar primero la palabra. Lo que pasa es que si doy primero la palabra igual luego me quedo sin tiempo para hacerlas, pero bueno, me arriesgo a dar la palabra si tenéis alguna cuestión, si tenéis alguna pregunta. Luis, por favor. Sí, por favor, si nos puede dar aquí. Muchas gracias, profesor Chiva. Ha sido fantástica su intervención y especialmente las presentaciones que luego te pediré. ¿Cuál sería la respuesta ética ante los embriones congelados? ¿Qué se puede hacer con ellos? Bueno, es una pregunta increíble. Desde un punto de vista puramente ético, no hay una respuesta. Voy a decir una cosa, Juan. Esto se lo preguntaron exactamente igual a San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II dijo, no hay una respuesta adecuada para esto, porque no es sencillo. Es decir, para que se dé las circunstancias específicas para no generar más indignidad. Desde un punto de vista puramente ético, quiero ir un poco al grano, ¿no? Yo creo que el deseo de adoptar un embrión es lícito, ¿verdad? Incluso fuera por infertilidad o no,
si uno no selecciona, si no modifica, si lo hace con amor, es decir, sencillamente con una adopción clásica. Pero en la práctica esto no es fácil, porque se eligen también, se expurgan los embriones. Entonces, concretamente, digo, por ir al grano, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica hay un debate donde gente de una gran fidelidad a la doctrina de la Iglesia ha planteado como dos. Hay gente que considera que es una situación muy similar en la que se encuentra un paciente terminal en una UCI, en una UBI, donde una opción es dejarle morir dignamente. Esa es una opción. Pero no es menos cierto que en determinadas circunstancias donde no se añadiera más indignidad, una pareja podría elegir, ¿no? Y ese debate está ya abierto y no se ha cerrado porque es difícil que se den las circunstancias para que esto ocurra. A mí personalmente no me repugna, pero yo creo que la solución más importante es que en un tiempo corto una parte de la sociedad, como ha pasado tantas veces, pida que se prohíba la congelación embrionaria. Pienso. Sí. Buenas tardes. Hay unos datos de lo que no se ha hablado, es del número absurdo, en mi opinión, de cesáreas. Yo soy padre de 2 hijos. Después de la segunda cesárea le aconsejaron que se hiciera una ligadura de trompas. En el País Vasco la tasa de cesáreas es del 15%, porque quieren que nazcan muchos vascos. En el resto de España, pues las tasas de cesáreas son del 25, del 30, y en las clínicas privadas llega al 40. Eso es una forma de agresión a la mujer y desde luego un factor muy limitativo de la natalidad. Si me puede decir algo. Me encanta el comentario, pero yo no sé si lo queréis comentar, ¿no? Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque es un tema que me interesaba muchísimo. Lo digo desde la humildad. Nuestro departamento se ha especializado en cesáreas múltiples y hemos hecho muchas quintas, sextas y séptimas cesáreas, digo, para tu tranquilidad, porque en este momento hacemos. Pero definitivamente la tasa de cesáreas es un indicador de calidad en el mundo y tiene que estar, si es posible, por debajo del 20%. Lo que pasa es que también hay que ponderar un poco las cuestiones, porque hay gente que tenemos la cesárea a demanda, ahora tenemos la gente que viene y nos obliga a que le hagamos una cesárea, tema muy complejo, con el tema de la autonomía ética y tal, que es de... Pero por otro lado, está también el miedo. Los ginecólogos somos los especialistas más demandados junto con los plásticos del mundo, y entonces hay una responsabilidad tremenda por no haber hecho la cesárea. Es decir, hay muchísimas temas jurídicos y legales. Entonces, es una cuestión que es difícil. La realidad es que la Organización Mundial de la Salud y la FIGO, la Federación Internacional, proclama que la tasa de cesáreas tiene que estar por debajo del 30%. Entonces, me parece que es un indicador. Pero también ahora tengo que decir que en el año 2026, cuando yo hacía la residencia en La Paz, después de la segunda cesárea, se hacía una ligadura, casi se obligaba a la señora a hacerse una ligadura. Ahora, para hacer una ligadura, el consentimiento informado tiene que ser mucho más claro, y ahora el riesgo de una cesárea, una cuarta cesárea, es mucho menor que el que era antes. Pero también la cesárea salva muchas vidas. El 50% de las cesáreas en el año 1900 acababan en muerte, y han muerto miles de niños la cesárea tiene también su magia. Pero al mismo tiempo también tiene el doble de complicaciones que el parto. O sea, es una ecuación con muchas variables donde tiene que estar un poco la contención, el sentido común, etcétera. Nunca se debe hacer una cesárea porque estoy cansado, porque no quiero esperar más, pero a veces nos vemos obligados a hacerla porque nos lo pide la madre. Y es un tema de gran complejidad. 4 de la mañana, quiero una cesárea. La señora lleva dilatando 6 horas, ¿tú crees que podría parir? Y es muy complejo en nuestra sociedad actual esto. Pero dicho esto, estoy de acuerdo que es un indicador de calidad y que en la actualidad en España se mide la calidad de los departamentos por la tasa de cesáreas que sea baja. No sé si he respondido a tu pregunta, que tiene muchos claros oscuros, ¿no? También.
In the media, we hear sometimes very En shocking las redes a veces messages escuchamos try to redefine our mensajes understanding muy of parenthood. And I wanted to ask, complicados sobre la maternidad, la paternidad, y me gustaría preguntar ahora que tengo la oportunidad, a to create especialistas como vosotros, a baby who si es has posible three parents or maybe has ayudar con la a tecnología genetic father. a esos niños que, pues, si está bien o está mal, ayudar a esos niños que tienen, por ejemplo, dos En madres a realidad veces, es algo en lo que se está trabajando. O sea, en no realidad es sé. algo en lo que se está investigando todo el tema de embriones sintéticos, que hoy en día son modelos embrionarios sobre los cuales se está trabajando, que son de origen en realidad de células embrionarias, y en realidad las clonaciones que se hacen intentando no utilizar, hay clonaciones que son terapéuticas, en las cuales no se está permitiendo que se desarrolle ese embrión, pero se sabe que se podría desarrollar, y lo que sí que está intentando es hacer embriones que fueran a raíz de dos madres, sin que hubiera un padre que interviniera. Entonces, en realidad es algo en lo cual sí que se está investigando, y es casi seguro, vamos, que ya existen a día de hoy resultados. No sé, Luis, si tú quieres contestar. No tengo experiencia. Yo creo que en este momento en la especie humana no se ha conseguido ningún embrión viable, o sea, ningún embrión viable utilizando material genético de dos mujeres, hasta donde yo sé. Sí, pero yo creo, Luis, que de los chinos ya llegan a veces que están haciendo investigaciones en esa línea, y cuando llega algún sonido es que algo están haciendo. No, seguro que sí, pero vamos, quiero decir que es una cuestión que tenemos concretamente, si en algún sitio donde se podría hacer es en España, que tenemos la ley de reproducción asistida más permisiva del mundo, en donde como mucho te caería una multa de, ¿no? Una multa de Sí, algún pero todas las departamento. investigaciones de embrioides que están haciendo en China, en la que investigan con material genético humano sobre animales, Sí. que aquí en realidad, además hay un investigador español que precisamente está allí haciendo las investigaciones. Entonces yo, por desgracia, cualquier cosa que podamos imaginar, Luis, creo que se va a llegar. Es posible, pero o sea, lo desconozco. Yo, si quieres, me pongo a buscar ahora y te busco alguno. Muchas gracias. No. Se oye muy bien. Muchas gracias a esta mesa también estupenda que nos habéis ilustrado muchísimo. Enhorabuena a todos. Yo estoy muy de acuerdo, doctor Luis, que la crisis demográfica es una crisis de esperanza. Le quería preguntar si en vuestra experiencia, en su experiencia, es decir, es verdad que tenemos muchas dificultades en España ahora mismo y preocupa el tema de la conciliación, del dinero, de la vivienda, sin duda, pero no son las familias que más dinero tienen las que más hijos tienen, ¿verdad que no? Estamos planteándonos en el CEU, en CEU Ediciones, publicar un libro que hace un estudio de mujeres de distintos credos religiosos que son las que más hijos tienen. También está estudiado, y tenemos los datos de Alejandro Macarrón, de que cuando más estructurada está la familia, es decir, una mujer sola tiene si acaso un hijo por ese deseo de maternidad. Si es una pareja de hecho, a lo mejor tiene, si es un matrimonio, se anima a tener más por todo, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo y le pido también en ese sentido su experiencia. Tenemos una crisis de esperanza, y esa cita que ha dicho Benedicto XVI lo decía, ¿no? Solo si concebimos que la vida es un bien y que tenemos esperanza en ella, pues queremos tener hijos y transmitir a nuestros hijos el sentido de la vida. Y es lo que nos pasa, sin perjuicio de que también lo venimos hablando también con los que están en política, que hoy nos acompañan, cómo generar una sociedad amiga de la familia y una cultura de la vida y de la familia, pero también llevado a la convicción y a la esperanza, ¿no? No sé cuál es su experiencia en consulta de esto, aunque el deseo de paternidad, maternidad, también es fortísimo. Sí. Es fortísimo y lleva también a ese deseo convertido en derecho, ¿no? Y con todas las técnicas. Pero bueno, no sé, le damos muchas vueltas aquí desde el Instituto de la Familia y con los datos de Alejandro Macarrón y demás, y estamos, bueno, quería
que hablar algo más de eso si puede. Gracias. Bueno, yo no sé si puedo hacer algún comentario sobre eso. Nosotros tenemos una frase en nuestro departamento que nos encanta, que es: mucha gente pequeña, en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Entonces yo, por ejemplo, aquí veo gente que está aquí en esta reunión porque tiene esa preocupación, ¿no?, por este invierno demográfico. Entonces yo te animo mucho a que hagas el libro, ¿verdad? Y nosotros, o sea, tenemos que estar en los sitios, ¿no? Hay un tema internacional, una asociación que se llama IIRRM, que es la International Institute of Restorative Reproductive Medicine, que tiene un poco esta idea que estamos aquí mostrando y que ya empieza a haber miles de personas. Es decir, nosotros hemos sido golpeados por el tsunami de la revolución del 68 y de la libertad de la mujer. Mis hijas me dicen: papá, me han engañado. A mí lo que me gustaría es tener la autonomía para poder formar la familia y cuidarla desde casa, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, los congresos de la Sociedad Española de Fertilidad se empieza a dar mucha importancia, que tenemos que hablar muy bien de prevención de cáncer de cuello, virus del papiloma, promiscuidad, lo que sea, pero hay que hablar de folículos antrales, que se te pasa el arroz, que los folículos tal, pero no con la contrapartida de congélate tus óvulos, sino de tener los hijos pronto, ¿no? También aquí estoy viendo gente que es político con la que he cambiado. Entonces, bueno, hay que también en la política ser muy valiente, ¿no? No sé si también, aquí tenemos a Mónica Lavín, por ejemplo, que tiene una propuesta para maternidad en Madrid increíble, en la que realmente se hace una propuesta, porque también la política tiene que ser ejemplar, o sea, y dar pasos, porque nuestras adolescentes y la gente que tiene en este momento 24 años está en una situación angustiosa para formar una familia. Entonces, yo creo que ese estado de bienestar tiene que apoyar y mostrar la belleza de ser hijos. Luego ya puedes hacer tu carrera después, pero lo mejor que puedes hacer a los 25 años es ser padre. ¿Cómo somos capaces de vender eso? Con el ejemplo, en las consultas, en las sociedades internacionales y mostrando estos resultados. Esa es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias, realmente interesante, gracias por la ponencia, Ullo, Ondina, Luis. Un poco a modo de resumen y para concluir, ir a tomar ahí un cafetuco que nos tiene aquí preparado la CEU Cefas. Bueno, tres cosas, ¿no? Uno, relacionado con un poco en base a las presentaciones, ¿no? Hablaba Ujo de Padre 1, Padre 2 y todo el entorno y el mercadeo económico que hay detrás de todo ello, ¿no? De compraventa hasta de seres humanos, hablamos claro. Hablaba también Ondina, ¿no? De más de 1 millón, que me ha quedado, la verdad es que sorprendido, de óvulos y embriones congelados, que al final, y lo de los 30 años, la verdad es que me ha impresionado, ¿no? Pero bueno, es también un mercado lo que hay detrás, como comentaba esta mañana Benigno Blanco. Hablaba Luis de los donantes, que también es otro mercado. Al final, en todas las ponencias, de una manera o de otra, detrás de todo ello, hay un mercado económico y un capitalismo puro y duro. Y frente a eso, bueno, pues yo creo que frente a eso ha salido, ¿no?, en las tres ponencias, ¿no? Pues la cultura de la vida, el cambiar esa cultura desde la sociedad, cambiarlo desde abajo, poner en valor lo que es el apoyo a la familia, lo que es la institución a la familia, lo que es la paternidad y la maternidad, y que los hijos sean fruto de ese amor entre el hombre y la mujer, y que eso que culturalmente, bueno, pues que vaya avanzando, donde tenemos que estar todos en ese apoyo a la comunidad, y que, como digo, que esos hijos pues sean fruto de ese amor. Y finalmente, pues acabo un poco como empecé, y completando la frase que has dicho, Luis, ¿no? De que mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en sitios pequeños que puede cambiar el mundo. Pues lo complementamos con la frase que empezamos, ¿no?, de la Madre Teresa de Calcuta, que si quieres cambiar el mundo, ve a casa, llama a tu familia, y estoy convencido de que al final esto pues irá para bien. Muchísimas gracias a todos, un verdadero placer teneros aquí.